Porque el Tribunal Constitucional inició hoy el debate, la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo, el gobierno de Boluarte, contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para, en términos muy simples, determinar si se puede o no se puede investigar a un presidente en funciones. A ver, Javier, en principio, desde tu punto de vista, para ir ya desengranando, ¿se debería o no se debería, más allá de lo que define el TC, investigar a un presidente en funciones? Ese es un tema que ha estado muy controvertido en los últimos años. La Constitución, si mal no recuerdo, en su artículo 117, lo que establece es que el presidente, mientras esté en funciones, no puede ser acusado, sino en los 4 casos que están previstos en dicho artículo. Esto fue interpretado durante muchísimos años, o hasta hace un año, año y medio, en el sentido que el presidente, mientras estuviera en funciones, no solamente no podía ser acusado, sino tampoco investigado. La variación ha consistido en que dijeron, si lo que la Constitución dice es que el presidente no puede ser acusado mientras es presidente, eso no implica que no pueda ser investigado. Yo hago las investigaciones y cuando llegue el momento de acusar, ahí tengo que parar hasta que el presidente deje de serlo. La interpretación la cambia, si mal no recuerdo, el ex fiscal supremo, fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para el caso de Pedro Castillo. No recuerdo exactamente en qué caso, pero ese es un cambio que se ha producido hace un año, año y medio nada más. Y esto es lo que tiene que dilucidar ahora el Tribunal Constitucional en virtud de la demanda competencial que ha iniciado la Presidenta de la República. Ahora, lo que dice efectivamente la demanda competencial, el argumento que presenta el Poder Ejecutivo es que la Constitución es muy clara en su artículo 117 bajo las causales por las cuales se puede acusar a un presidente de la República. Desde tu punto de vista, la Constitución dice acusar, pero esta interpretación de que, oye, un momentito, investigar no significa acusar, ¿es válida? Es discutible. Y tan es discutible que el tema ha tenido que llevarse al Tribunal Constitucional y sobre eso se va a pronunciar en los próximos días. Y según ha trascendido hoy día que han empezado a estudiar el tema o a debatirlo, no ha habido consenso, lo que evidencia lo conflictivo que es el tema, que en el propio tribunal no hay todavía, no digo que no lo alcancen más adelante, pero no hay todavía consenso en esta materia. Ahora, hay digamos, argumentos de ambos lados muy interesantes. En principio, el argumento que incluso se lo he escuchado al propio magistrado Gutiérrez Tix, magistrado del Tribunal Constitucional, que dice, oye, claro, si empezamos una serie de investigaciones, 25 carpetas abiertas a un presidente de la República, desde el sistema de justicia se empieza a socavar justamente el poder político, se empieza a complicar, a complejizar o no permitir que ese mandatario, ese presidente o presidenta pueda gobernar con tranquilidad. ¿Este es un argumento válido? En mi opinión, no solamente válido, sino que tiene un trasfondo muy grave y puede tener consecuencias muy graves. No le falta razón al señor magistrado. En el noticiero de ustedes hace 1 hora y media o 2 horas, antes de salir de casa para venir acá, escuchaba que una de las noticias que la chica que transmitía dio es que en el Tribunal Constitucional en este momento hay 22 o 23 acusaciones, no en el Tribunal, perdón, en el Parlamento se encuentran 22 o 23 acusaciones contra la presidenta. Nunca en la historia republicana se ha visto una cosa así. Entonces, todo esto está haciendo que se melle la imagen presidencial. Y hay casos, caramba, abrirle acusación porque el cofre, o sea, el carro presidencial fue visto en la playa tal, en donde se supone, se especula, se comentaba, los chismes lo decían, que se había ocultado el señor Cerrón allí. Entonces, acusación, investigación a la presidenta. El Congreso, por las razones que la congresista que me antecedió en esta sala ha dicho hace unos minutos, ha archivado la acusación por el caso del Guayqui y de los relojes y cosas por el estilo. Y podríamos seguir con los ejemplos. Sí, claro, pero es que a donde quiero llegar, Omar, y lo que me preocupa es que todo esto está mellando seriamente la institución presidencial.
Y si a todo esto, las acusaciones, le agregamos el cargamontón de varios, no digo todos, pero varios medios de comunicación, y a todo esto le añadimos que en el Congreso comienzan a escucharse voces de que hay que vacar a la presidenta, no están conscientes o inconscientemente, algunos intencionalmente y claramente con sus ideas definidas, y otros tontos útiles como de costumbre. ¿No están todos ellos preparando la camita? ¿No están todos ellos preparando el ambiente para vacar a la presidenta? La hipótesis que planteas es que un presidente puede violar la ley sistemáticamente no pasa absolutamente nada. No pongas en mi boca, impunidad absoluta. No pongas en mi boca palabras que Pero es que claro, dices, carga un montón de los medios. A ver, la señora presidenta, solo para terminar, claro. La presidenta abiertamente reconoció que recibió los roles y las joyas de su guay Kioscorima. Ese no fue un invento de los medios de comunicación. Ella sale en las fotografías con el esto y su abogado lo reconoce. La propia presidenta, a través de su abogado, reconoce que recibió un canje para hacerse la operación estética. La ley es bien clara, no puedes hacerte eso. Yo entiendo el aspecto constitucional, pero a lo que voy, ¿en qué punto esta ley o esa restricción no se convierte en impunidad? Yo no digo que debe de haber impunidad, Omar. Y yo reitero, hay en el Congreso 22 o 23 acusaciones. Yo no digo que todas sean improcedentes o que deban archivarse. Algunas tendrán fundamento. Lo que estoy tratando de evidenciar con los ejemplos que he mencionado es que ya hay excesos en los que se está incurriendo contra esta señora. Y junto a esos excesos del Ministerio Público y del Congreso, en donde también se le presentan acusaciones, tenemos el cargamontón de los medios y el cargamontón de los parlamentarios, que esto viene increciendo. Y Javier, ¿y la señora no incurre en excesos justamente también con estas denuncias que se van abriendo por justamente las actitudes y el accionar comprobado que además muestra? Los ministros son los que ahora tienen que responder. Los ministros son los fusibles y quienes responden políticamente por los actos del presidente. El Parlamento está en su facultad de llamarlos y sancionarlos, destituyéndolos, censurándolos, y que eso sirva como llamada de atención a la presidenta. Ya, pero por ejemplo, cuando llamó un exministro como Tarola fue el que reveló lo de las cirugías, y claro, podría parecer un hecho banal y menor, pero lo que hay detrás de las cirugías, digamos, son bastantes cuestiones para investigar. Uno, la firma justamente de los documentos cuando la presidenta estaba en cama, según lo que ha revelado su propio médico, y no solamente eso, sino que además el intercambio por puestos de trabajo, que es lo que reveló su exsecretaria, la señorita Patricia Muriano. Es decir, algo que parecería banal, en realidad esconde un problema mucho mayor dentro del Estado. Pero qué raro, ¿no? Mientras el señor Otárola fue presidente del Consejo de Ministros, no se dio cuenta, no dijo nada, no abrió la boca. Súper mal, pues. Pero cuando dejó de ser presidente del Consejo de Ministros y salió distanciado o peleado con la presidenta, allí se le iluminó la memoria y denunció los hechos que hoy estamos comentando. Pero eso no borra los hechos. No, está bien. Y que si necesita investigarse, que se le investigue. Que si esto es una dádiva, creo que sí es una dádiva. Y que la ley lo prohíbe, sí, señor. Y que esto de repente puede merecer el día de mañana, cuando cese de ser presidenta, una acusación constitucional o por lo menos una investigación, sí, señor. Pero hoy en día hay un abuso, hay un cargamontón que creo, es mi suposición, está orientado para preparar el camino y que venga una vacancia en los próximos meses. Van a esperar el 28 de julio. ¿Sabe por qué? Porque si la vacan hoy en día, tiene que entrar como presidente el presidente del Congreso, porque ya no hay vicepresidentes. Entraría entonces el señor Salguana. Y como el señor Salguana se le vence su plazo de presidente del Congreso el 26 de julio y allí se elige un nuevo presidente, entonces Salguana sería presidente interino del país por 2 meses
y de ahí entra uno más. Ojo, nadie dice, ahí puedo coincidir, Javier, nadie dice que el tema de la vacancia sea el mejor escenario dado todo lo que vive el país. Pero volviendo al argumento del Ministerio Público, que también me parece válido, así como el Ejecutivo ha planteado su argumento, lo que dice el Ministerio Público es que un presidente sí puede ser investigado en funciones, una investigación, ojo, preliminar, como se hizo con Pedro Castillo en su momento, ya vimos cómo terminó, pues la Constitución no lo prohíbe. Y adicionalmente, dice y argumenta el Ministerio Público, el fin de investigar a un mandatario en funciones es que las pruebas no se pierdan o se oculten, un riesgo que se presentará si se espera el término de su gobierno. Claro, ahí uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si Pedro Castillo felizmente no daba ese torpe golpe de Estado que dio y que permitió que lo saquen? Sí, Omar, y en eso el Ministerio Público tiene razón, pero también el Ministerio Público tiene un doble rasero. Porque ¿cuántos juicios hay de personas, mejor dicho, cuántos procesos hay abiertos contra personas de otro signo político que están durmiendo durante años el sueño de los justos? Y en donde se han presentado pruebas como, por ejemplo, grabaciones de teléfono o del WhatsApp o alguno de estos medios electrónicos que se guardaron bajo llave supuestamente en el Ministerio Público, han pasado 3, 4 años y nunca se han abierto, nunca se han escuchado, nunca se han actuado esas pruebas. Entonces, el Ministerio Público, antes de abrir la boca, que se ponga frente a un espejo y se mire la cara. Ahora, con ese comentario me queda claro que para ti, la actual fiscal de la Nación, que es la que ha presentado 5 denuncias constitucionales justamente contra la presidenta en 48 horas, digamos, es o tiene una actitud politizada, te pregunto. Creo haber sido claro cuando hablo que me he referido en todo momento al Ministerio Público. A la institución en su conjunto. Porque todos estos hechos que estoy comentando se presentan en las diferentes instancias del Ministerio Público. Y claro, quien debiera estar llamado a corregir donde hay excesos o hay errores o hay inconductas es el fiscal de la Nación. Y el fiscal de la Nación, claro, pero entonces lo que tú dices es más grave, porque para ti no solo es la cabeza, sino es toda la institución en su conjunto que está politizada. No digo que el 100% de los fiscales, pero que sí está penetrado tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Creo que ya toda la ciudadanía es consciente de eso. Muchísimas gracias a Javier por esta conversación. Javier Bedoya de Vivanco, constitucionalista y excongresista de la República. Vamos a una pausa y venimos para hablar de economía con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, que además es presidente del Consejo Fiscal.